todo ellos, hablo con ellos acerca de su día a día, acerca de qué les gusta. Y es un gusto poder tratarte el día de hoy. ¿Cómo te llamas? María, María. ¿Cuántos añitos tienes, María? yo tengo 11 años 11 añitos. ¿Y en qué colegio estás ahora? en el Santa Teresa. Santa Teresa. ¿Y por dónde queda? Por mi casa, ¿Por tu casa? ¿Y cuando vas, siempre vas con tu mamá o con tu papá o cómo es? a veces mi mamá me lleva, pero a veces yo me voy sola y mi papá no vive conmigo. No vive contigo. ¿Y tus hermanitos? ¿Tienes hermanos? Sí, tengo 2 hermanitos, pero son pequeños. ¿Son pequeños? ¿De qué edades más o menos? Uno tiene 6 años y el otro tiene 8 años. Ah, tú eres la mayor entonces. Mm. ¿Y tienes mascotas? Sí, tengo un gato. Ya. Y por ejemplo, cuando vas al colegio y tienes una presentación, tu mamá siempre va. A veces va, pero mi mamá trabaja todo el día, entonces casi nunca está conmigo. Y cuando voy a mi casa, yo hago solas mis tareas y yo estoy sola en mi casa porque mi mamá se lleva a mis hermanitos, porque mi mamá limpia la casa de unos señores y esos señores le permiten que esté con mis hermanitos, pero yo ya no porque tengo que hacer tareas. Ah, ¿y a qué hora llega tu mamá a tu casa? Mi mamá llega a las 8, 8:30. Entonces tú desde que entras al colegio vas a tu casa sola. Sí, yo estoy sola. A veces me lleva mi mamá porque le dan tiempo libre, pero otras veces no. Ya, ¿y con tu papá? ¿Cómo te llevas con tu papá? Mi papá, mi papá toma mucho, por eso mi mamá se alejó de él. Y mi papá le pegaba a mi mamá y mi mamá prefirió alejarse de mi papá y es por eso que yo no veo nunca a mi papá. Mm. ¿Y en el colegio? ¿Cómo te está yendo en el colegio? Más o menos, Más o menos, ¿por qué? porque no me gusta ir al colegio. ¿Y tus amiguitos? No por ahí. ¿Y cómo se llama? ¿Cuántos amigos? ¿Tienes otros amigos también? Sí, tengo otros amigos, pero salgo sola al recreo a veces, porque mi amiga a veces se queda haciendo tareas en el salón con un profesor y yo prefiero salir a jugar porque no me gusta estar en el colegio, a mí no me gusta ir y a veces en las mañanas yo lloro porque no quiero ir al colegio, pero mi mamá me grita y me dice que tengo que ir al colegio, entonces tengo que ir, no me queda de otra. Ya, entonces, ya vamos a entrar primero. ¿En qué cursos te gusta? ¿Te gustan dibujar, pintar? No, a mí me gusta lenguaje, historia, personal social. No me gustan los números y, y tampoco me va bien en esos cursos, siempre me saco 0. ¿Y por qué no te va bien? ¿En qué curso más que todo te va bien? No te va. Me va muy mal en matemática. Siempre que hay examen, yo me saco 0 o 0,5 o 0,8, pero nunca me saco más nota. En cambio, en mis otros cursos sí saco más nota. ¿Ya? ¿Y tu mamá qué te dice respecto a tus notas en matemática? Mi mamá me pega porque me saco malas notas. Ya. ¿Y te ayuda de alguna forma? ¿Te ha buscado ayuda o algo No, así? porque ella trabaja todo el día. Aparte, ella no sabe. ¿No sabe? No, porque yo a veces le digo, mamá, ¿me ayudas? Y cuando vienen las noches, ella me dice, estoy cansada, no me molestes. Y no me ayuda. Y me dice, yo no sé eso. Y me grita. Y por eso a veces yo no hago las tareas de matemática. Y me saco 0 también en las tareas. ¿Y no hay nadie que te ayude? No hay nadie que me ayude. Porque mis hermanos son chiquitos y mi papá no está en mi casa. Ya. ¿Y qué haces cuando no puedes realizarlo? O sea,
¿A quién recurres para pedir ayuda? Cuando no puedes y te hace muy difícil. Yo una vez hablé con una de mis compañeras y me dijo que el profesor de matemática iba a su casa a ayudarla. Pero no sé, a mí me da miedo que mi profesor vaya. ¿Ya le ha ido a tu casa también o todavía no? Sí, él ha ido a mi casa. ¿Tu mamá sabía? No, No sabía. ¿Y por qué no le has dicho a tu mamá? porque como siempre está trabajando, entonces llega cansada y yo ya no le digo nada porque me duermo, porque ya he acabado las tareas. ¿Por qué no te gusta que tu profesor vaya a tu casa? Porque me, porque me toca. ¿Te toca? ¿Qué es lo que o cómo es que a ti te incomoda? ¿Qué has visto? ¿En qué forma te molesta en cierto modo? Yo le conté al profesor Mario que yo no podía hacer mis tareas y él me dijo que ayudara a mi mamá para que yo no le dé tanta carga. Entonces me dijo, yo voy a ir a tu casa para enseñarte. Y yo le dije que mi mamá no tenía plata y no le podía pagar. Entonces el profesor me dijo, no te preocupes, yo voy a ir y te voy a enseñar gratis. Entonces, como yo estoy mal en matemática, le dije, está bien, profesor. Y el profesor fue a mi casa y me ayudó a hacer mis tareas al comienzo, pero al comienzo era bueno conmigo, me explicaba y yo le preguntaba a veces cuando no le entendía y me volví a explicar y esa fue la primera vez. Ya. ¿Y hasta qué hora se queda el profesor Mario? El profesor Mario se quedaba hasta las 7 en mi casa. Yo salía del colegio a la 1 porque mi colegio es nacional y salimos temprano. Entonces yo me iba a mi casa y él iba como a las 2:30 y desde esa hora hasta las 7 se quedaba. Ya. ¿Y en ningún momento has hablado con tu mamá? No, mi mamá no sabe hasta ahora que él iba. Entonces, él tampoco hablaba con tu mamá, no le decía nada. No, nunca hablaron. Ya. ¿Y cuántos días ya va yendo a tu casa? Él iba a mi casa, ha ido 2 semanas. A mi casa, ha ido 2 semanas. Y al comienzo él era bueno conmigo. Me ayudaba y me explicaba. Las veces que yo quería, él me explicaba. Ya. Y una vez él como que se acercaba mucho a mí. ¿Y cómo se acercaba? ¿Qué es lo que hacía? Por ejemplo, yo estaba escribiendo y me agarraba la mano así. Ya. Y yo sacaba la mano Ya. y le decía, ¿por qué hace eso? Y entonces él se quedaba callado y no me decía nada. ¿Nada? No te decía nada. No, eso O fue sea, te las seguía primeras enseñando. veces. Ajá. Ya. Y se quedaba callado y me seguía enseñando. Y al comienzo así se acercaba, pero solo me tocaba la mano. Y a mí no me gustaba porque yo tenía miedo, me daba miedo. Ya, y en algún momento trataste de detenerlo, decirle algo o él no te escuchaba. Solo le dije, ¿por qué hace eso? Y se quedó callado y no me dijo nada. Y me dijo, sigamos. Entonces seguíamos haciendo la tarea. Ya, y después los otros días, ¿cómo se comportaba? Ya los otros días llegaba a mi casa y a veces se sentaba y no hacía nada y al final me enseñaba mi tarea y solo un rato y así iba varios días, pero ya solo estaba en mi casa, ya no me enseñaba. Ya te enseñaba, ¿y qué hacía cuando no te enseñaba nada? Se sentaba y veía televisión y luego se paraba y me decía, ya tu tarea, pero antes era más dulce para enseñarme y ahora me gritaba. Ya te gritaba, pero
¿Trataste de decir algo a tu mamá o aún nada? No, mi mamá no le he dicho nada. ¿Él te decía algo sobre tu mamá? No, No te decía nada. solo me preguntaba a qué hora llega tu mamá. Y en las siguientes semanas, ¿qué es lo que hacía? ¿Cuántas veces ha ido a tu casa? Ha ido 2 semanas. 2 semanas. Y ahí en esos días, en el transcurso, ¿qué más pasaba? Él me empezaba a acariciar ahora, me agarraba el hombro y me acariciaba así. Y a mí me daba miedo porque no me gustaba que se acerque. Y ahí él siguió después de los días, siguió yendo a tu Sí. casa recurrentemente. Sí, iba a mi casa y ya una vez, esta fue toda una semana, así se comportaba. Ya, la primera semana. Ajá. ¿Y Y la segunda semana me agarró la pierna, porque yo no me cambiaba para hacer mis tareas, yo me quedaba con el uniforme. Entonces yo tenía mi falda del colegio y él se sentaba y otra vez empezó a agarrarme la mano, el hombro y luego como que bajó a mi pierna y me agarraba la pierna. ¿Y hizo algo más? Como que se acercaba más, tocaba más. Sí, una vez estaba cerca yo haciendo y él se acercó mucho e intentó darme un beso. Y yo le dije, ¿por qué hace eso? Y me alejé. Y él me dijo que yo era muy bonita y que le gustaba y que quería algo conmigo. ¿Qué quería exactamente? O sea, ¿qué te decía? ¿No? ¿Qué cosa? No, nada, solo me decía que era muy bonita y que quería besarme y a mí me daba miedo, yo ya no quería acercarme a él. Ya. Y él, después de esos días, ¿te seguía tocando de la misma forma? No, ya era como más... Entonces él me obligó a darle un beso. Ya. ¿Y qué más pasó ese día? Y ese día me metió a mi cuarto y yo estaba con falda y me quitó el uniforme y me agarró fuerte de las muñecas y me dejó como morado en las muñecas. Y me obligó a hacer algo que yo no quería. Ya. Después, exactamente, ¿qué fue lo que te hizo hacer? Él se quitó el pantalón y como yo estaba sin ropa, se subió encima mío, pero desnudo. Y me violó. Ya. Después, ¿él qué te dijo? ¿Qué trató de hacer? Él me dijo, si tú le dices a alguien que yo he hecho esto, yo le voy a decir a tu mamá que me pague todas las clases que yo te he dado y te va a salir muy caro, así que debes callarte. Y si no te callas, yo voy a hacerle algo a tu mamá y a tus hermanitos. Ya. ¿Y a tus amiguitas también, sabes? ¿A tu amiguita? Una amiguita me dijo que el profesor era malo y que una vez intentó hacer eso y que su papá justo llegó y le pegó al profesor. Pero porque como yo no tengo dinero, el profesor me iba a dar gratis las clases, entonces yo acepté. Y al comienzo era bueno, entonces yo no imaginaba eso. Ya. ¿Tienes algo más que contarme? No. No. Ya, entonces, María, lo has hecho muy bien, ha sido un gusto hablar contigo. Entonces, ahora ya acabado la sesión, nos podemos retirar.